Muy bien, bienvenidos a nuestra segunda reunión, grupo de estudio para la certificación PL300, analista de datos certificado Microsoft para el producto de Power BI. Vamos a iniciar repasando un poquito las consignas, es decir, presentamos el modelo de estudio de este grupo, dimos 3 lecciones para estudiar. Ahora vamos a hacer un breve resumen de las mismas. Y luego la idea de hoy es hacer un resumen del contenido que se estudió, poder evacuar si hay que surge alguna consulta. También traje un par de preguntas de ensayo para la certificación. O sea, siempre en cada reunión voy a traer preguntas y además estas preguntas están no del todo del temario, sino de la parte del temario que ya hemos estudiado. Entonces va a ser una dinámica, a veces serán 2 preguntas, 3, 4. En cada reunión traeré como para entrar en el ejercicio de analizar juntos un enunciado, qué me quiere decir, tratar de responderlo juntos. Si alguien encuentra otra respuesta, volver a compartir criterios, consensuar un poco en las respuestas. Y después finalizaremos la clase dando la consigna de estudio para la siguiente reunión. Bien, entonces, vamos a comenzar. La primera unidad que se llevó de tarea es la descripción del análisis de datos. Lo que voy a hacer ahora es una pequeña transición de pantallas para mostrar eso en la plataforma de Microsoft Learn. Y vamos a hacer, pero como dije, es un repaso. Deberían ahora estar viendo en el navegador Microsoft Learn, descripción del análisis de datos. Esta es la hoja de ruta, la primera parte de las tareas, la cual comienza con una introducción. Esta unidad principalmente aborda cuál es el rol de los analistas de datos y qué otros cargos están asociados en datos en la organización. ¿Sí? Cuenta el caso de una empresa. Vamos a ir a la siguiente. Después de una introducción, habla de manera general del analista de datos, habla de los 5 tipos de análisis: descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo y cognitivo. Los 2 primeros, descriptivo y diagnósticos, estudian el presente y el pasado. Desde el predictivo en adelante proyecta y aborda situaciones futuras, cómo las acciones que hacemos hoy impactan en el futuro y preparar diferentes escenarios para adelante. Después de hablar de los tipos de análisis, pasa a los roles de datos y describe 5 roles: analista de negocios, analista de datos, ingeniero de datos, científico de datos y administrador de base de datos. Cada uno habla de sus características en los respectivos cargos, qué implican, qué formación de base. Luego de hablar de los roles, pasa al proceso de analizar los datos, con las tareas, basado en estos 5 pasos: preparar, modelar, visualizar, analizar y administrar. ¿Sí? Y aborda cada uno de los pasos: qué implica la preparación de los datos, qué implica el modelado de los datos, qué implica la visualización. Este también es un módulo para unificar el lenguaje, el análisis y la administración de los recursos. Finaliza con unas preguntas de ejercicio. Podemos hacer en conjunto. ¿Qué rol de datos habilita las funciones de análisis avanzado de informes, visualizaciones? Concretamente, ¿cuáles les parece? Científico de datos, ingeniero de datos, analista de datos
¿Qué dice aquí la audiencia? Ingeniero de datos. Analista de datos. Tenemos ingeniero de datos, tenemos analista de Analista datos. de datos. 2 votos para analista de datos. Ingeniero de datos. Ingeniero de datos, Analista. 2 votos tenemos. Analista de datos. No hace falta ni siquiera que estemos de acuerdo, después vamos a ver la respuesta y también las justificaciones de los puntos. ¿Qué tarea del analista de datos tiene un impacto crítico en el rendimiento y la creación de informes y el análisis de datos? ¿El modelo, el análisis o la visualización? El modelo. El modelo. Bien. Modelo. ¿Cuál de las siguientes opciones es la ventaja más importante del análisis de datos? Análisis decisivo, decisiones empresariales fundamentadas, informes complejos. Decisiones empresariales fundamentadas. Opción B. Bien. Comprobamos las respuestas. Vemos que efectivamente, para la primera pregunta, la respuesta correcta era analista de datos, da una justificación. Y también nos entrena el hecho de hacer preguntas. Estas son todas preguntas sobre la unidad que acabamos de leer. Y con eso se completa la unidad, hace un punto más de resumen de lo que se aprendió, y con eso finaliza lo que es la parte de descripción del análisis de datos. ¿Alguna consulta en esta unidad? Bien, la segunda unidad de tarea es la introducción a la compilación con Power BI. O sea, ir repasando la parte introductoria. La introducción a la compilación con Power BI empieza a describir los componentes de Power BI, que son Power BI Desktop, servicio de Power BI Móvil, los roles, quiénes usan qué tipo de herramientas. El siguiente. Algunos términos para nivelar también el lenguaje de la creación de un modelo semántico, para hablar los datos, transformaciones, todo lo que tiene que ver con el modelo. Creación de visualizaciones. Se entiende por visualizaciones cada gráfico individual. El concepto de panel, diferenciar el término de panel con un informe, es importante. Hace un repaso inicial por el servicio de Power BI, las áreas de trabajo, los paneles, cómo hacer el proceso de obtención de datos. Y llega a las preguntas del final. ¿Cuál es el flujo común de actividad en Power BI? Crea un informe en el servicio de Power BI, lo comparte en Power BI Móvil e interactúa en Power BI Desktop. Crea el informe en Power BI Desktop, lo comparte en el servicio de Power BI e interactúa en el servicio en Power BI Móvil. O crea el servicio en Power BI Móvil, lo comparte en el desktop e interactúa en el servicio de Power BI. ¿Cuál les La parece? segunda, ¿no? Correcto. ¿Cuál de los siguientes son los componentes básicos del Power BI? Iconos y visualizaciones, modelos semánticos de visualizaciones, modelos semánticos e informes. Igual la segunda, creo, modelos semánticos y visualizaciones. También. Sí, también me quedo con eso. ¿Cómo se denomina una colección de informes y paneles en Power BI? El A. Aplicación. Aplicación. En este caso es aplicación. Comprobar las respuestas. Estas son efectivamente las que acabamos de marcar, las correctas. También le da una justificación para por qué esa es la respuesta correcta. No se preocupen si aquí marcan alguna incorrecta, porque también les da la justificación y pueden volver a responder este examen la cantidad de veces que necesiten. Ahí finaliza la segunda unidad.
Y nos queda la tercera, que es más amplia, incluso tiene un ejercicio práctico. Es la obtención de datos en Power BI. Esta es más larga porque habla de los diferentes tipos de orígenes de datos a los cuales se puede conectar. Comienza con una introducción, donde también hay una persona del equipo de certificación de Microsoft que también da una breve introducción al módulo. Presenta también un caso donde hay ciertos datos que están en SQL Server, hay ciertos datos del recurso humano que están en Excel, hay una parte de los datos que están en una base de datos no SQL, datos de financieros que están en un cubo de análisis services, y todo esto tenemos que integrarlo en Power BI para el escenario que muestre. También el mecanismo de enseñanza de Microsoft Learn es, además de ilustrarnos los conceptos, tratar de aterrizarlo a casos prácticos. Con ese marco comienza la parte de obtención, y la primera parte de obtención aborda los archivos planos, los archivos locales que podemos ir incorporando como orígenes de datos. ¿Sí? Aquí están los archivos de Excel, archivos delimitados por coma, XML. También las posibles ubicaciones para las planillas de Excel, local, OneDrive de la empresa, OneDrive personal, SharePoint, las particularidades que tienen cada una de ellas. La vista previa, confirmar, dónde cambiar el archivo de origen. O sea, yo ya tengo visualizaciones hechas y cambió la ubicación de la carpeta de donde voy a obtener el archivo. ¿Dónde puedo cambiar eso directamente sin hacer de nuevo los pasos de mi informe? Eso también encontrarán aquí. Vamos al siguiente. Después vienen los orígenes de datos relacionales, que son las bases de datos relacionales, Azure SQL Database y muchas otras. Es el ejemplo con SQL Server. Habla de los tipos de autenticación, habla de los modos de importación, importar, Direct Query. Sentencias SQL para obtener datos de base de datos relacionales. Vamos a la siguiente. La utilización de parámetros, ¿sí? Para pasar consultas con parámetros. Para que nuestros informes sean dinámicos, crear funciones para nuestros parámetros. Aquí se trabaja con el editor de Power Query. Consulta, Rodrigo. Sí, Yo aún no utilicé el método que está mostrando ahora, ya que yo ya tenía todas las vistas creadas, y en caso de no tener las vistas creadas, voy a SQL directo a crear las vistas. Con este paso que nos está mostrando ahora, lo que está haciendo es una consulta directa extrayendo como si fuera una vista. sí. Está haciendo Básicamente es consultas, eso. el mismo principio de la vista, pero con consultas SQL, correcto. Excelente. Gracias, gracias. Después de los informes dinámicos con parámetros, obtención de datos de base de datos no SQL, y aquí tomo el ejemplo de Azure Cosmos DB, cómo navegar en una estructura JSON que tiene record, y entrando en el record tengo detalles, donde no. Cada registro tiene una lista de campos, cómo navegar entre los campos. Obtención de datos de servicios en línea, ¿sí? En este caso lo hace desde SharePoint. Tiene datos de una lista de SharePoint. Selecciona el dato, de
Seleccionar un modo de almacenamiento. Aquí están los modos importar, direct query y dual. Cómo se trabaja esto en la vista del modelo. Cuáles son los pros y los contras. Qué se puede hacer en importar que no se puede hacer en direct query. Qué se puede hacer en direct query que no se puede hacer en importar. En qué escenarios trabajar con dual. Aquí como criterios principales, recuerden que Direct Query obtiene los datos directamente de base de datos, ahí tengo más limitadas las funciones de crear medidas, trabajar un poco con el modelo de datos, pero sí son útiles para aquellas tablas de hechos muy grandes, donde yo ya no los puedo importar, no tengo un segundo espacio de almacenamiento, o voy a trabajar con esquemas incrementales. Obtener datos de Azure Analysis Services, una base de datos tabular o multidimensional. Los modos de autenticación que hay contra Azure Analysis Services. Algo muy importante, cómo corregir problemas de rendimiento. Entender qué cosas optimizan las consultas. Cuando decimos optimizar las consultas es que los datos puedan obtenerse de manera más eficiente, más rápida, más ágilmente. Y ahí suelen haber preguntas en el examen donde te da varias opciones y uno debe decir cuál es la más performante, la de mejor rendimiento. El plegado de consultas, esto es para aquellas tablas que a su vez tienen referencias, estas referencias tipo copo de nieve, como es barrio, ciudad, estado, país, es un ejemplo de plegado de consultas. Cómo ver el diagnóstico de consulta, las herramientas de diagnóstico y otras técnicas para optimizar el rendimiento. Estos tips es bueno saberlos para mejorar el criterio de optimización de obtención de datos. Resolver errores. A veces en el proceso podemos tener diferentes errores. Errores como el tiempo de espera agotado, cuáles pueden ser los motivos en el caso de un error de tiempo de espera agotado. No se han encontrado datos en el formato de la tabla. Esto principalmente sucede cuando yo tengo una tabla en Excel que dejó de tener formato de tabla y por lo tanto debo ir nuevamente al Excel a darle ese formato de tabla para que me encuentre, porque ya no lo busca por rango, sino que busca como tabla tal. No se ha podido encontrar el archivo, cuando la ubicación ya no es válida. Son algunos de los tipos de errores de tipos de datos, cuando viene un dato de una naturaleza distinta de la que esperaba. Son algunos de los errores que es bueno también conocerlos. Esta parte de los ejercicios, muchas de las lecciones tienen, y esta es la manera donde, creo que una de las preguntas que se iba haciendo es, ¿tengo que tener Power BI Pro para hacer participar de este grupo de estudio? Y la verdad es que no, porque tienen algunos ejercicios como este, donde van a iniciar un laboratorio, y al iniciar el laboratorio les va a abrir en el navegador una máquina virtual, donde ya tienen, por ejemplo, en este laboratorio tienen para hacer... vamos a ver las instrucciones del ejercicio. Una base de datos SQL, una base de datos no SQL, una base de datos de Azure Analysis Services, y van a tener que poder conectarse con las mismas. ¿Están viendo ahora los pasos del laboratorio? Sí, correcto. Sí. Voy a traducir para... Esto es lo que... O sea, una vez que ustedes inician la máquina virtual del laboratorio, el laboratorio lleva aproximadamente 30 minutos hacerlo, les va diciendo paso a paso lo que van a tener que hacer. Paso 1, abrir Power BI. Paso 2, abrir, examinar este dispositivo y les dicen qué carpeta, qué archivo tienen que abrir. Y les va guiando paso a paso el laboratorio. Después les muestra cómo obtener datos de una base de datos SQL Server que está en esa máquina virtual. Les va a decir cómo se llama la base de datos, qué modo de autenticación van a utilizar, qué tabla van a elegir. Van a ir al editor de Power Query. El laboratorio, como les dije, es muy paso a paso, y en esa máquina virtual ustedes no van a afectar nada del rendimiento de equipos empresariales.
No hay problema de si se equivocan. Van a poder ver las estadísticas de calidad de columnas, el editor de Power Query, cuántos valores son únicos, cuántos valores son distintos. Sí, fíjense cómo encontrar errores como en este warehouse, con espacio y sin espacio, para poder encontrar y hacer limpieza de los datos, porque la segunda opción está mal escrita. Obtener datos en archivos CSV. Y finaliza el ejercicio obteniendo datos de SQL Server, Editor Query, CSV. Al final termina con unas preguntas, como todos los módulos, que vamos a hacer juntos. Al conectarse a una base de datos de SQL Server, para obtener los datos, ¿qué lenguaje tengo que utilizar para extraer los datos? DAX, Transact SQL o MDX. TSQL. Sí, Correcto. SQL. Va a crear un informe de Power BI con los datos de un cubo MDX de Azure. Análisis Services. Cuando los datos se actualizan en el cubo, le gustaría verlo de inmediato en el informe de Power BI. ¿Qué opción realizará la conexión? ¿Importar TSQL o conexión dinámica? Conexión dinámica. ¿Qué puede hacer para mejorar el rendimiento al obtener los datos en Power BI? Quitar columnas y filas innecesarias, exportar archivos de base de datos a CSV para cargar, combinar las columnas de fecha y hora en una sola columna. Quitar las columnas y filas necesarias. Hacemos la comprobación y excelente. Se ve que realmente han leído los capítulos y los tienen bien aprendidos. Felicitaciones. Bien, aquí completamos el repaso de las unidades. Como ven, este tiempo de la reunión no da para desarrollar la clase, solamente un repaso. Esto va acompañado con el tiempo que ustedes aplican individualmente. Voy a volver a la presentación. Rodrigo, una pregunta. Sí. Para el caso de en la pregunta que hacían del tema de rendimiento, Sí. que uno regularmente lo que hace es tratar de eliminar las columnas que no son útiles, podría uno decir, pero que de pronto algunas de esas las puede utilizar más adelante. Sé que también hay una posibilidad de que uno puede ocultar cuando está trabajando en el modelo, de ocultar algunas columnas. Es equivalente a poderlas ocultar, también causa el mismo rendimiento, o es mejor eliminarlas, o si por ejemplo opto por ocultarlas, el rendimiento sería igual. Sí. En ocultarlas no mejoramos el rendimiento de importar los datos. Lo que hacemos es solamente que no estén visibles. La pregunta aquí habla justamente de ese primer paso de que la obtención de datos sea más rápida, que le lleguen los datos antes a Power BI. Y los datos le van a llegar antes a Power BI si ya en origen filtro las filas y columnas que no voy a utilizar. Ok, gracias. Yo también tengo una consulta sobre eso, Rodrigo. Sí, Fernando. ¿Viste que hablamos sobre el esquema de copo de nieve? Sí. Y decime, ¿no es lo mismo hacerlo eso con value cuando están las relaciones hechas? O sea, ¿en qué afectaría? Porque me tocó trabajar con Power Query justamente para anexar las consultas, combinar las consultas, perdón, pero muchas veces por el volumen de datos mismo me hace que la consulta sea más lenta al momento de actualizar. En esos casos, ¿cuál es la opción más conveniente para utilizar? El plegado de consultas es más eficiente que la función de evalues. Ok, ok, excelente. Esa es mi consulta. Gracias, gracias. De nada, Fernando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta aquí?
Bien, traje un par de preguntas de ensayo. Estas preguntas de ensayo, en la página del examen, voy a mostrarles eso porque me parece importante que lo tengan a mano. Y también la transición de pantallas. En la página del examen de la certificación Power BI Data Analyst Associate, entre los datos que da, además de la hoja de ruta que estamos siguiendo para el estudio, más abajo hay para que ustedes tomen de manera gratuita una evaluación práctica. Estas son 50 preguntas múltiple choice que a ustedes les pueden, y además de darles la respuesta de cada pregunta, al final les da un puntaje donde les dice, en la parte de preparación de datos sacaste 70%, en la parte de análisis de datos hiciste 90%, en la parte de administración de los servicios de Power BI estás en 50%. Entonces también les permite, y se los recomiendo como algo para hacer esta evaluación, 1 o 2 veces al mes, yo les diría que es bueno que tomen esta práctica. Y ustedes inclusive vayan registrando cómo les está yendo. En este examen ustedes van a poder ver en vivo si se equivocaron o no con una pregunta. Les muestra la respuesta. En los exámenes oficiales de certificación, ustedes hasta que terminan, inclusive después de terminado el examen, no tienen la confirmación de qué preguntas respondieron bien o mal. Solamente les da el puntaje. Pero en esta evaluación de práctica sí les va diciendo cuál es la respuesta correcta de cada una con la justificación. Y además de la justificación les dice cuál es el link a Microsoft Learn donde explicaba esa parte de la justificación. Conocer Microsoft Learn, como dijimos en la reunión pasada, también es importante porque es un recurso al que ustedes van a tener acceso también el día del examen. El día del examen hoy está habilitado que ustedes entren en Microsoft Learn si necesitan consultar algo para responder las preguntas, pero lógicamente, como es amplio Microsoft Learn, conviene que lo conozcan y sepan cómo está estructurado para que puedan encontrar rápidamente la información. Vamos a volver a las preguntas de ensayo. Bien, las preguntas de ensayo, traje 2 preguntas. La primera dice lo siguiente. Usted está planeando obtener datos en un dataset de Power BI de archivos planos. Usted necesita ubicar, almacenar esos archivos y no, los mismos no deben sincronizarse automáticamente con respecto al origen de datos y el informe. En este escenario, ¿qué tipo de ubicación es la que recomendaría? ¿Archivos locales? ¿Archivos en SharePoint, en sitios de equipos? ¿Archivos en cuentas personales de OneDrive? ¿O en cuenta de OneDrive para empresas? OneDrive for Business y SharePoint Team Sites. Es una sola la respuesta correcta para este caso. Y aquí quiero que miren, no se necesita la actualización automática de los datos con el origen. Quizás Esto sería también la primera, la de Local File. Local Yo file. también por Local local. File. Sí. efectivamente la respuesta correcta es local file, ya que las demás opciones sí tienen la posibilidad de actualizarse automáticamente en la sincronización de datos con los orígenes de datos de dataset, el Power BI Datasets. Esta es una pregunta que yo saqué de ese examen de ensayo. El examen de ensayo lo pueden hacer también en diferentes idiomas y yo al menos como me estaba preparando para el examen y hacerlo en inglés, instalé Power BI en inglés y también tomé las preguntas de ensayo en inglés. Pero, nuevamente, esto háganlo en el idioma de su preferencia.
La otra pregunta que traje para ensayar. Usted tiene un dataset de Power BI que obtiene datos de una base de datos SQL Server, en donde dentro de Power BI Desktop usted puede modificar el modo de almacenamiento de la tabla. En la vista de datos, en la vista de modelo, en la vista de reporte o en la vista de página. Modelo. En la vista de modelo. Efectivamente, la respuesta correcta es la vista de modelo. En la vista de modelo hay una ventana a la derecha donde pueden seleccionar ese modo de almacenamiento entre importar, Direct Query y Dual. ¿Se entiende cómo es la dinámica de las preguntas de ensayo? Porque este tipo de reunión va a ser más parecida a las que tendremos en el futuro. Es decir, vamos a desarrollar el resumen de una unidad que se dio como consigna, vamos a responder consultas, vamos a ir aprendiendo entre todos y también ensayando para el examen, perderle el miedo, practicar, rebotar criterios. Aquí no tengan miedo de, incluso si no están seguros con una respuesta, igual díganla porque aprendemos tanto de lo que acertamos y aprendemos mucho más de lo que nos equivocamos. Entonces aquí, siempre en el marco del respeto y siendo colaborativos con todos, es la dinámica. Bien, para la próxima semana tenemos una consigna de una sola unidad, pero es una unidad bastante larga. Y es la unidad de limpieza, transformación y carga de datos en Power BI. Es el módulo donde se aborda el editor de Power Query y todas las funcionalidades de transformación que tiene el editor de Power Query. Entonces, esa va a ser la consigna. Voy a compartir el link de Microsoft Learn de esta unidad en el grupo de WhatsApp. También voy a compartirles esta misma presentación con las preguntas de ensayo, más la grabación del video de esta reunión. Y con eso estaríamos completando lo que teníamos para esta sesión. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Rodrigo, Sí, César. sí, tengo una consulta. Justo en una de las preguntas que realizabas para mejorar el rendimiento, había una opción que era eliminar las columnas innecesarias, pero había otra opción que decía combinar la fecha y la hora, ¿no? Entonces, o sea, a mí por ahí me generó duda, si bien es cierto la más cercana o la más importante es la que fue la respuesta correcta, que es eliminar las columnas innecesarias, pero la otra opción también considero que es válida. Ahí no sé si es que mi pensamiento está de acuerdo al de ustedes o, por ejemplo, nosotros elegimos la opción más cercana a lo preguntado, ¿no? No solo porque sea la opción más cercana a lo preguntado, es realmente lo que mejora la milla de obtener datos desde el origen hasta Power BI. Colocar la fecha y hora de manera en conjunto no nos va a dar problema al obtener los datos, pero sí para el análisis y sí para el modelo. Eso lo vamos a ver en unidades más adelante cuando abordemos modelo semántico y tablas de fechas y dimensión tiempo. Digamos, por lo tanto, ponerlos juntos o ponerlos separados no aumenta ni disminuye el rendimiento de obtener los datos. Al menos en esa milla, que era la pregunta, no influye ni positiva ni negativamente. Como sí lo hace filtrar columnas y filas. Sí, sí te entendí. Bueno, ahora, aprovechando ahí la consulta, justo lo iba a googlear, pero ahí en Power BI, ¿a qué se refiere como modelo semántico? El modelo semántico es el conjunto de la organización que tenemos de tablas, tipos de datos, modos de almacenamiento y configuraciones para que las visualizaciones y actualizaciones sean lo más ágiles posibles. Que cuando yo le doy a actualizar a un informe realmente sean instantes y no se quede pensando, no se vuelva lento el trabajo dentro de Power BI. Bien, o sea, en pocas palabras, o sea, corrígeme, puede ser que me esté equivocando en la definición que plasme,
es el proceso de Power BI que está desde la carga de datos, el ETL, la aplicación de visualizaciones, ¿no? Sí, cómo yo estoy estructurando las tablas con el nivel de detalle adecuado para el análisis que quiero realizar. Porque si yo traigo mucho más detalle del que necesito, hago mi base de datos más pesada de lo necesario y hago todas las interacciones más lentas. Vamos a ver, de hecho hay una unidad entera para abordarlo del modelo semántico, pero ahora para responder a tu pregunta, es la estructura sobre la cual vos vas a poder hacer análisis de grandes volúmenes de datos en tiempos cortos. Sí, me queda clarísimo, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Creo que estas preguntas también son importantes, no solo para quitarnos la duda, sino que capaz otro compañero también aprende de lo que está preguntando. Y aquí, nuevamente repito, aquí no hay un profesor, cada uno va compartiendo, yo estoy haciendo meramente de moderador con las unidades, la guía de estudio. Es una guía de estudio que a mí, en lo personal, me ayudó, me funcionó, y comparto para quienes se quieran preparar la certificación o quienes quieran aprender un poco más de Power BI. Bien, si no tenemos más consultas, de mi parte una vez más, muchísimas gracias por la participación. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes y en breve ya les comparto los materiales para seguir estudiando. Muchísimas gracias y que tengan excelente resto de jornada. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, Rodrigo. gracias, Gracias, Rodrigo. chao, chao. Buen fin de Buen semana. fin de a todos. todos. Rodri. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.